Bueno, pues vamos a empezar. Yo creo que somos todos los que estamos todos los que somos y creo que podemos empezar. Voy a empezar orando, ¿de acuerdo? Y continuamos. Eterno Dios, nuestro Padre. Eterno Dios, tú eres bueno, eres misericordioso. Gracias porque nos dejas también un poco de diversión, de jugar un poco, a adivinar. Gracias porque nos has dado tu palabra, que es hermosa y que, aunque la usemos de esta forma, pero Señor, es una espada viva, es una espada eficaz, es una espada que tú usas para separar hasta lo más interior del corazón, hasta lo más escondido, para juzgarlo, para sacarlo a la luz, para enseñarnos nuestra naturaleza, nuestro corazón, nuestro pecado también. Padre, gracias por esta preciosa palabra, que la estudiamos con detenimiento, la estudiamos con amor, Señor, amándola cada día más. Gracias por los que podemos estar reunidos de esta forma peculiar, Señor, y que sea un tiempo de aprendizaje. Gracias por todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, como he dicho, vamos a ver el libro escrito por Pablo a Tito. Evidentemente, eso está en Tito. Vamos a ir a Tito y vamos a ver el mensaje global de la carta. ¿Por qué usar la pizarra? A ver, voy a apagar silenciar esto. ¿Por qué la pizarra? Para que veamos todo el mensaje global de la carta. Porque cuando la dividamos en puntos, vamos a ver cómo tiene un mensaje general, como todas las cartas, tiene un mensaje general. El mensaje general de Tito va a ser, el mensaje general de Pablo a Tito, va a ser el de vivir de la forma correcta. Nosotros, por ejemplo, vamos a ir hasta Tito y en el versículo 1, en los primeros versículos de Tito, encontramos esto. Leo esa introducción, ¿de acuerdo? Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Fijaos que la primera cosa que vamos a ver es que dice dos cosas. Conforme a la fe, nosotros vivimos por fe, ¿de acuerdo? Todo lo que nosotros hacemos es por fe. Nosotros creemos en la Biblia por fe. Nosotros no maldecimos a nuestro enemigo, sino que lo bendecimos por fe. Nosotros amamos a nuestros enemigos por fe. Nosotros somos perdonadores por fe. Y así Dios lo ha querido. Por tanto, es por fe y dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y en el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Esa palabra según es una palabra difícil de traducir. Es la palabra kata y tiene que ver con algo relacionado con otra cosa. Y depende del contexto, como siempre en el lenguaje se traduce. Y se podría traducir esa palabra por conforme y no estaríamos haciendo ningún daño al lenguaje, ningún daño al sentido del texto, sino al contrario, arrojando un poquito de luz. Porque sería conforme a la fe de los escogidos y el conocimiento de la fe, que es conforme a la piedad. El conocimiento de la verdad es conforme a la piedad. La verdad, cuando nosotros vamos adquiriendo conocimiento y vamos adquiriendo verdad, siempre es con la forma de la piedad. Ninguno puede coger la piedad y coger la verdad, coger la fe, coger el conocimiento, coger la verdad para propósitos malos. Nadie que es cristiano, nadie que dice tener la verdad, puede usarla para hacer mal. Cristo vino diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él vino con piedad hacia los demás. Alguien que se llena de conocimiento y en vez de tener más piedad y más misericordia, tiene más orgullo y más juicio hacia los demás, no está andando según lo correcto. Por lo tanto, la carta a Tito
lo que nos va a decir es cómo se debe vivir. ¿Cuál es la forma correcta de vivir? Estamos ahora en casa, estamos encerrados y ahora, bueno, ahora nuestra convivencia es muy limitada porque hablamos con las personas pues, por el balcón o por teléfono o por videollamada, pero no estamos viviendo en el mundo. Pero nos conviene saber cómo debemos vivir en este mundo. Por eso vamos a tener 4 puntos en esta carta. Son 5, podría haber alguno más, pero yo he decidido quedarme bueno, decidido yo no. Creo que 4 son los que nos importan. Los otros son introducciones o salutaciones que no tienen muchísima importancia. O no se la vamos a dar, por lo menos, en esta tarde. Fijaos, el primer... Un segundo. A ver. No os vayáis, no os vayáis. Estoy aquí. Muy bien. El primer punto tiene que ver con la forma de vivir dentro de la Iglesia. Fijaos, encabeza ahí requisitos de ancianos y obispos. Cómo vivir de la forma correcta dentro de la Iglesia. Por lo tanto, va a ser, ¿cómo digo? Viviendo en la Iglesia. ¿De acuerdo? Punto 1. Viviendo en la Iglesia. Muy bien. Una cosa que se vea y otra que entendáis la letra, pero por eso os lo digo. Viviendo en la Iglesia va a ser el punto 1. Y fijaos que va a estar hablando de los obispos, de los ancianos, de los que están en liderazgo. Y fijaos, el primer punto, por tanto, sería los requisitos de estos que van a ser ancianos de la Iglesia. Por lo tanto, requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Pues ahí lo tenemos. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Lo he dicho con esta muchas veces, estoy fuera de la pantalla. Lo he dicho con esta y lo voy a repetir esta tarde otra vez. La persona que sea autoridad en tu vida, tienes que ver que cumpla estos requisitos. Por lo tanto, si alguno de los ancianos que gobiernan una iglesia no se ciñen a este patrón, hay que quitarle de ahí. La iglesia debería quitarle de ahí, debería ser lo suficientemente madura como para quitar a ese hombre de ahí. La segunda cosa que hay que decir, ahora que están de moda los telepredicadores y todo esto, si tú no ves vivir a una persona, no puede ser autoridad sobre ti. Si tú dices, oye, es que a mí me encanta cómo predica quien sea, me da igual, ponle ahí el nombre que tú quieras. Me encanta cómo predica. Y yo hago lo que él me dice, o lo que él dice en sus predicaciones. Pero tú no le estás pidiendo vivir. Por lo tanto, no puede ser autoridad en tu vida. Tú dices, pero predica la palabra. Sí, pero los que son autoridad, fijaos que en este texto no está hablando de enseñar doctrina, sino de su forma de vida. Por lo tanto, tienes que verle vivir. Por eso existe la iglesia local. Si no, Dios hubiera enseñado YouTube hace muchos años. Hubiera creado YouTube e Internet hace muchos años y hubiera dicho, mira, cada creyente en su casa. No hace falta que tengáis pastores, no hace falta que os reunáis, no hace falta que compartáis los dones que Dios os ha dado. Cada uno en su casa y que escuche por ahí la sana doctrina. El que es autoridad en tu vida, tienes que ver cómo vive. Por tanto, pues tienes que tener una autoridad en una iglesia local. Los requisitos, pues los tenemos ahí. Segundo, tenemos su propósito. El propósito sería versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Dice, a ver que me voy. Retenedor, esto terminando ahí con los requisitos, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. El propósito es
mantener pura a la iglesia, mantener la enseñanza de la iglesia como pura. Evidentemente, tú no puedes tener a alguien que es autoridad en tu vida que no conoce la palabra de Dios. Por lo tanto, alguien, como dice el versículo 9, retenedor de la palabra para que pueda exhortar con sana enseñanza y convencer. Enseñar en positivo y reprender en negativo a los que vienen con enseñanza falsa. Continuamos. El tercer punto es los enemigos. Y esto lo tenemos del 10 al 16. Lo leo. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Las ganancias deshonestas ya las ha mencionado en el versículo 7. Alguien que está movido por el dinero, por el deseo de tener dinero, es alguien que no puede ser autoridad. Versículo 12. Uno de ellos, aquí pone un ejemplo, Pablo, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. ¿Os acordáis que al principio decíamos que la verdad te tiene que llevar a la piedad y a la misericordia? Pues alguien que conoce la verdad no habla de esta forma, atacando, quizás sería verdad, pero hablando malas cosas de otras personas. Entonces, por supuesto, quedan desautorizados como autoridad. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos, fijaos, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Fijaos, esto es lo que decíamos antes. Profesar es decir. El que profesa la fe en Cristo es que dice: yo creo en Cristo. Profesar es decir. Y dicen, ellos con la boca dicen conocer a Dios y pueden hablar incluso muy bien y hacer cosas que parecen muy buenas, pero con sus acciones niegan que conocen a Dios. Por lo tanto, las acciones siempre demuestran la veracidad de lo que dices. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Bueno, esto es la forma de conducirnos en la iglesia. He dicho, perdón, el B era propósitos y el C sería enemigos. ¿De acuerdo? Esta es, por tanto, la forma de vivir en la iglesia, dentro de la iglesia. El siguiente punto, el punto 2, es la sana doctrina, o, vamos a decirlo de esta forma, viviendo en el hogar. Punto 2, viviendo en el hogar. Por supuesto, la forma de vivir correcta es de una misma forma dentro que fuera de la iglesia. No podemos vivir de una forma en la iglesia. A veces tenemos esa tendencia, ¿no? Y creo que es una tendencia muy humana. Es la tendencia de llegar a la iglesia y mostrar el lado bueno, y en la iglesia ser muy buenos y vestir muy bien y hablar muy bien y ser muy amorosos y muy pacíficos, y llegamos y en casa somos diferentes, o en el trabajo somos diferentes, o en cualquier otro ámbito somos diferentes. La forma de vivir tiene que ser una misma, ¿de acuerdo? Una forma uniforme, si lo queréis decir así. Ahora, ¿en qué se aplica en cosas prácticas al hogar? Pues aquí Pablo se lo especifica a Timoteo, diciendo en primer lugar, dando una lista de grupos dentro de la familia, ¿de acuerdo? Y serían muy bien, ancianos, de ancianas, mujeres jóvenes, ¿vale? Jóvenes, por supuesto. Ahí tenemos tres, vale, B, C, D. Los jóvenes.
cómo deben comportarse. El mismo Tito, cómo debería comportarse Tito. Y en último lugar, los siervos. ¿Vale? ¿Se lee más o menos? Sí. Muy bien. ¿Qué tenemos? Empezamos por los ancianos. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Esto en el entorno de las relaciones con los demás. Fijaos, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, dando la imagen de una mujer sobria, regia y muy de respeto. ¿De acuerdo? Dice aquí, sean reverentes en su porte, por supuesto que vistiendo de una forma correcta, una forma noble. Dice, no calumniadoras, esto se refiere a hablar la verdad, a no decir mentiras, no esclavas del vino, y podríamos alargarlo un poco y decir, no esclavas de ninguna adicción. Maestras del bien, y es interesante porque esto de maestras del bien, a veces las mujeres las mujeres ancianas en la iglesia, puede ser que den un paso atrás y digan, no, que vengan las jóvenes con fuerza, con brío y tomen los lugares de dirección. Pero la Biblia nunca nos enfoca en ese sentido. Fijaos, las que tienen que ser maestras de las demás son las ancianas. Por supuesto, no está mal que una joven comparta. Por ejemplo, ahora que estamos haciendo esto de los compartir pensamientos entre las mujeres, pues maravilloso que lo hagan las jóvenes y maravilloso que lo hagan las más ancianas. Pero en lugares de autoridad, la Biblia recomienda que sean esas mujeres. Por lo tanto, si tú eres una mujer y eres anciana, lo que tienes es que prepararte para ser una maestra del bien. Por tu vida, por tu ejemplo, por tu palabra. Por eso dice el versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Que, fijaos, dice arriba, maestras del bien en general, y en particular que enseñen a las demás hermanas a amar a sus maridos y a sus hijos, que aquí creo que tendríamos que dedicar mucho tiempo. Pero seguimos, porque nos dice a ser prudentes. Esto es lo que enseña las mujeres ancianas a las jóvenes, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Por supuesto, si alguna dijera ser creyente y está viviendo una vida desastrosa, pues las personas del mundo mirarían a esa persona y dirían, mira, esa dice que es creyente, pero menudo desastre que es de mujer, no pisa su casa, no tiene atendidos a sus hijos, etc. Muy bien, después, a las mujeres jóvenes, esto es lo que hemos visto, que las ancianas tenían que enseñar a cómo deben ser las mujeres jóvenes. Después, a los jóvenes, y esto, jóvenes chicos y jóvenes chicas. ¿Qué tienen que ser? Grábatelo en fuego, joven. Prudente. Una persona prudente es una persona que es lo contrario de lanzado, de lanzarse al vacío. El prudente piensa lo que hace, decide si lo que hace o sopesa si lo que hace está bien y entonces lo hace. ¿Por qué dice esto a los jóvenes? Bueno, pues porque nosotros cuando nos vamos haciendo mayores, tenemos la tendencia, no siempre, pero tenemos la tendencia a sopesar un poco más las acciones. Yo me acuerdo, siendo más joven, yo con un par de amigos y yo, fuimos a una cala, ahí no sé si en Murcia o no sé dónde, y había unos saltos. Y había un salto que era, no sé, 10 o 12 metros, claro, altísimo. Y nadie quería saltar de ahí. De acuerdo, ¿quién es el tonto que va a saltar? Pues allá que voy yo. Y subo hasta el salto ese, miro para abajo y digo, oye, aquí hay sitio. Evidentemente el salto era al agua, no a la tierra. Saltaba de la roca al agua. 12 metros. 10, 12 metros, una barbaridad. Serían como saltar de un cuarto o algo así. Un tercero, un cuarto. Muy alto, muy alto. Pues llegué, miré, me di la vuelta
y salté, porque si lo pienso no lo hago. Y lo que Tito está diciendo es prudencia. Los jóvenes tienen la tendencia de sin pensar, sin meditar, sin sopesar las consecuencias, salto a hacer esto. Y dice Pablo a Tito, el creyente, el joven del mundo es normal que actúe así. Pero el joven que es creyente se supone que es sabio, se supone que tiene la verdad, se supone que tiene la luz para determinar si es bueno, si es malo, si las consecuencias van a ser buenas, si las consecuencias van a ser malas. Si tienes que pecar de algo, pues no peques de ser lanzado, sino peca de ser prudente, de pensar bien las cosas antes de hacerlas. Y por tanto, es el mensaje de Pablo para los jóvenes. Dice, continuando el versículo, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Probablemente Tito era como Timoteo, un pastor joven, ¿de acuerdo? Porque aquí le incluye, ¿de acuerdo? Tú como joven, sé maestro, sé ejemplo a los demás. En palabra, aquí dice, en ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, integridad, seriedad y, por supuesto, en palabra sana. Después va a decir a los siervos. ¿Se ve? No sé si se desenfoca cuando... Después dice a los siervos, y los siervos aquí tiene que ver con esclavos, ¿de acuerdo? Aquí tiene que ver con esclavos. Dice, estoy en capítulo 2, versículo 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Ser esclavo era una realidad muy normal en aquellos días, ¿de acuerdo? Se convivía en un mundo de esclavitud. Y si tú tenías algo de capacidad económica, normalmente te das siervos. ¿Por qué? Porque normalmente, dependiendo de la época, os pongo un ejemplo. Si en una batalla, si se acababa de librar una batalla y tú cogías tu ejército, el ejército de tu país, se peleaba con otro país y capturaba a 100.000 rehenes o a 20.000 o a 1.000, pues esos servían como esclavos. En Roma, el porcentaje, lo leí no hace mucho, en Roma habían, no sé si el doble o el triple de esclavos que de habitantes romanos, que de ciudadanos romanos. ¿Por qué? Porque Roma conquistó el mundo a base de pelear con el mundo y tenían un montón de esclavos. Cuanto más esclavos, más baratos son. Por lo tanto, en cierto momento de la historia, tener esclavos era algo muy barato. Por lo tanto, había muchos siervos. Y había muchos siervos que eran creyentes. En algunas ocasiones, el amo era creyente y el siervo era creyente. Y el siervo podía mirar al amo diciendo, oye, tú y yo somos hermanos, ¿tengo que sujetarme a ti como siervo? Pues Pablo dice que por supuesto. Fijaos, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todos, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. La doctrina de nuestro Salvador, el Evangelio, el creyente es una persona sumisa, es una persona sujeta a las autoridades que Dios nos ha dado. Por lo tanto, alguien que no se sujeta a las autoridades que han sido puestas sobre él, está pecando y está siendo un mal testimonio de esa sujeción del creyente. ¿De acuerdo? Pues entonces ahí tenemos también a los siervos. Como veis, vamos rápido. Y nos queda... esto es una... no sé cómo decirlo. Aquí tengo la gracia divina. Voy a llamarlo gracia divina. Esto es un paréntesis, ¿correcto? ¿De acuerdo? Gracia divina. Esto es un paréntesis del 11 al 15 y
Leo, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio y celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Esto es un paréntesis que se ajusta a todos los grupos que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Ahora está hablando en general. Dice, habla de renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos y a vivir de forma sobria, justa y piadosa. Y esto está hablando a todos. Tu forma de vivir es sobria. Sobria tiene que ver con lo contrario de ebrio. Ebrio es una persona que ha tomado cualquier cosa, la que fuera, y está bajo los efectos de esa cosa. Llámese droga, llámese alcohol, llámese cualquier adicción que esté controlándote. Mira, por ejemplo, ahora que leí el otro día que Netflix ha duplicado o triplicado sus clientes. O sea que la gente en sus casas, todo el mundo está contratando Netflix. Bueno, si tú estás tan enganchado a cualquier plataforma para ver series o para ver películas, que eso condiciona tu forma de actuar, que tú no puedes hacer otras cosas porque estás enganchado a eso, ahí tienes que estar viviendo de forma ebria. Esa situación, esa cosa, te está controlando a ti y está controlando la forma en la cual vives. Que hay problema con el Netflix, pues evidentemente no. Como cualquier otra cosa. Pero puede ser malo, sí, como cualquier otra cosa que te genere adicción. La videoconsola, que me imagino que ahora hay un montón de gente jugando también a la videoconsola. Si la videoconsola te controla o maneja tu tiempo o maneja tu actitud, pues ahí tienes un problema que no estás viviendo de forma sobria. Es sobria, justa y piadosamente. ¿Os acordáis que hemos empezado diciendo que la fe y el conocimiento siempre llevan a la piedad, a vivir de una forma piadosa? Pues aquí tenemos otra vez esa palabra. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Y así vivimos, ¿de acuerdo? Con esperanza y mirando siempre al día que vendrá nuestro Señor. Venga, vamos a seguir. Primer punto, viviendo en la iglesia, cómo debe ser en la iglesia el creyente y las autoridades en este caso. Viviendo en el hogar, viviendo en familia, y tenemos un grupo más amplio, la gracia divina, según la cual debemos vivir todos. Y el punto 4 sería viviendo en el mundo. Sería en el mundo. ¿De acuerdo? Ese es el punto 4. Y fijaos, vamos aquí a dividirlo en dos, en tres. No me gusta mucho esto, pero el primero es responsabilidad. Sí, responsabilidad. Responsabilidad. El punto B, lo vamos a ver ahora, sería muy bien. Conducta pasada. Vale. Venga, vamos a leer ahí el texto. Dice desde el versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. Hablábamos antes de ser sujetos a las autoridades. Aquí está. Se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando mansedumbre para con todos los hombres. Fijaos, amables y mansos. Fíjate, todos en esta situación que estamos viviendo, todos tenemos nuestra opinión. Es así.
Todos tenemos nuestra opinión. Hablas con uno, tiene una opinión. Hablas con otro, tiene otra opinión. Hablas con un gobierno, pues un gobierno tiene una opinión. Hablas con otro gobierno tiene otra opinión. Un gobierno decide enfrentar esta situación de una forma. El otro gobierno decide enfrentarlo de otra forma. 50.000 opiniones. Cada una por cada persona. Tenemos unas autoridades y nosotros no podemos usar esta situación como muleta para enfrentarnos a las autoridades. Ni rabiando. Me enviaban hoy un mensaje de estos que están circulando 50.000 por redes. Un hombre que no se quiere identificar y que dice que empieza a hablar mal del gobierno, a hablar de cómo nos engañan, a hablar de todo eso. Eso es lo que hace el mundo. Eso es lo que hace el mundo. La respuesta del creyente a esta situación no es enojarse contra las autoridades, es sujetarse a las autoridades. Puede estar de acuerdo o no, ¿de acuerdo? Esto está claro, tú puedes estar de acuerdo o no, pero la actitud debe ser la de respeto siempre. Amabilidad, mansedumbre, no solamente con las autoridades, sino con todos los hombres. Lo extiende en el versículo 2. ¿Por qué? Porque dice, esto era 1 y 2. Esto es la responsabilidad. En el mundo debemos ser ejemplos, debemos ser sujetos a las autoridades y, por supuesto, ser amables, mostrando toda mansedumbre. B, aquí va a empezar a hablar de cómo éramos antes para contrastarlo con la nueva persona que nosotros somos. Si hay alguien escuchando que ha conocido hace poco al Señor, el contraste tiene que empezar a verse ahora. Quizás si llevas muchos años en el Señor, tu proceso de ser como Cristo pues es más lento. Pero si acabas de conocer al Señor, se tiene que ver un cambio. Aquí está, versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles, y esto me gusta, aborrecible y aborreciendo. O sea, que nosotros éramos aborrecibles y además aborrecíamos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, en el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esta conducta pasada la tenemos en el versículo 3. Y luego viene la aclaración de por qué tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser diferentes porque Él nos ha salvado. Dice que versículo 5, por el lavamiento nos ha regenerado y además nos ha dado renovación en el Espíritu Santo, el cual ha derramado, y usa la palabra, abundantemente. Dios nos ha dado de su carácter en nosotros a través del Espíritu Santo. Por eso es antinatural que vivamos en esta conducta pasada. Punto 5, estoy quedando sin pizarra. Punto 5 es provechosamente. ¿Cómo es esto? Fijaos, del 8 al 11. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Aquí lo va a decir en positivo, ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Fuera. Al que cause división, al que no esté de acuerdo con la sana doctrina. Y en esto tenemos que ser firmes, porque si permitimos que alguien con mala doctrina, mala enseñanza, esté dentro, diciendo mentiras y enseñando mentiras, puede contaminar a todos.
sabiendo que tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Fijaos que las cosas provechosas, voy a poner aquí, útiles, y B sería el versículo 9 que dice que son vanas y sin provecho. Útiles y vanas. ¿Cómo es la vida del creyente? Pues la vida del creyente es provechosa. La vida del creyente no es inútil, sino que la vida del creyente es útil. ¿Útil para quién? Útil para su propia vida, útil para Dios y útil para los demás. Fijaos, cuando andamos en cuestiones necias, genealogías, discusiones, evidentemente pecados y todo esto, estamos andando de una forma vana, una forma que no aprovecha, que no sirve para nadie. Y el mundo es así. No todos, pero normalmente los que no creen en Dios viven su propia vida. Si hay que chafar a uno, se le chafa. Si hay que aprovecharse, en vez de ser de provecho, si hay que aprovecharse de otro, se aprovecha de otro. No son útiles para otras personas. En cambio, el creyente, cuando vive como tiene que vivir, ve a alguien con necesidad y es provechoso. Es un buen ciudadano, sigue las normas, sigue las leyes, por lo tanto es de provecho para la sociedad. Es de provecho para su familia, cuando es el hombre que tiene que ser, cuando es la mujer que tiene que ser. Es provecho para sus hijos, porque está educándolos en el camino de Dios. Es provecho para la iglesia, porque está dando de sus dones para la iglesia. Pero el que no es creyente es, déjame que lo exprese así, es inútil, no tiene ningún provecho. Podríamos continuar los siguientes versículos nos dan instrucciones personales y al final unas salutaciones. Entonces esto pues no lo vamos a hacer. Pero quería que vierais el panorama. Claro, yo no sé si yo me pongo tan cerca, yo no sé si se enfoca. Lamento que si no se puede ver bien, pero yo lo resumo. Fijaos, comienza la carta diciendo de cómo es la convivencia en la iglesia y por parte de las autoridades. Después amplía el grupo diciendo ancianos, ancianas, también en la iglesia, pero con estos grupos que son más familiares. Después tenemos el punto 3, que nos hablaba de cómo deben ser todos. Si aquí se dejara algún grupo, que seguramente está dejando niños, por ejemplo, ¿cómo deben ser los niños? Pues viviendo según la gracia. Por eso el 3 cierra todos los puntos sobre el comportamiento del creyente dentro de la iglesia, dentro del hogar. Cuarto, en el mundo, responsabilidad y conducta pasada. ¿Cómo tenemos que ser y cómo éramos antes? Y después, punto 5, siempre siendo de provecho. ¿Qué provecho tiene Dios de ti? ¿Qué provecho tiene la iglesia de ti? Cuando nosotros tomamos una actitud, y a veces lo vemos en iglesias, gente tomando la actitud de no quiero comprometerme, no quiero meterme dentro de la iglesia totalmente, quiero mantenerme un poco medio dentro, medio fuera, por si tengo que salir corriendo. Esa actitud no es provechosa para la iglesia. Es provechoso para la iglesia la persona que dice estoy aquí para servir a la iglesia y para ser útil a la iglesia. Entonces el quinto punto, provechosamente, siendo útiles y no siendo inútiles. Esta es la enseñanza general que nos da la carta a Tito, la carta de Pablo a Tito. Si hay preguntas, si alguien tiene interés, le puedo mandar este esquema bien hecho y bien ordenado. Bien ordenado no, más claro para que lo pudierais ver. Pero esto es una llave para estudiar toda la carta. Fijaos que 40 minutos. En 40 minutos hemos resumido la carta. Si fuéramos versículo por versículo, estaríamos un montón de tiempo más en la carta. Por eso es una llave. Esto es una llave para entender la carta, leerla y estudiarla en profundidad. Pues aquí lo dejo. Espero que haya sido de mucho provecho. Peticiones de oración.
ha mencionado Emilia sobre Manoli, esta anciana en la residencia, y pues Dios quiera que no tenga la enfermedad esta, el coronavirus, y por supuesto que no lo siga propagando en esa residencia de ancianos. Ya habéis visto que en la residencia de ancianos pues se está propagando muy rápido. Entonces vamos a orar por ella, la añadimos a nuestra lista. Recordad que recientemente hemos añadido a Marisol, esta amiga de Berenice, que está con problemas mentales bastante complicados y su situación familiar pues evidentemente está afectada por esta situación. Por supuesto por Charo, por Rogelio también, oramos por él y yo creo que se han dicho muchas peticiones. Vamos a orar por los nuevos creyentes que hay entre nosotros también, que el Señor les vaya dando crecimiento, madurez, entendimiento. Vamos a orar por los matrimonios, ahora que estamos los matrimonios más tiempo juntos, que sea un tiempo bueno, que sea un tiempo de paz, que sea un tiempo de construcción y que sea, por supuesto, un tiempo útil. Seguimos orando por los que literalmente están dando su vida por combatir contra esta enfermedad, sanitarios. Y yo creo que todos conocemos, todos o casi todos, tenemos algún conocido o amigo o familiar que es enfermero y que está día tras día expuesto a eso. Y, por supuesto, debemos orar por eso. También por los camioneros. Pablo ya salió con el camión, por lo tanto, pues ya vuelve a estar expuesto a todas las situaciones, a todos los contactos con gente. Entonces debemos orar también por ellos. Vamos a orar por también los ancianos de la Iglesia, los del Consejo de la Iglesia, que tenemos que tomar decisiones sobre qué hacer cuando volvamos a una realidad anormal, porque en un tiempo vamos a, no sé si en semanas o en meses, la famosa desescalada esta, vamos a ver cómo nos dejan reunirnos, si nos dejan reunirnos, cómo podríamos hacerlo, tenemos que hablar de todos estos asuntos, así que la situación no va a ser sencilla. Y bueno, seguimos orando por todas estas cosas, los unos por los otros, y como he dicho muchas veces, os echamos de menos. Ya os digo que no es mi cosa favorita del mundo hablarle a un aparato, como le estoy hablando a un aparato. Imagino que estáis ahí, sospecho que estáis ahí, pero bueno, no es muy grato hablarle a una máquina. Pero sé que estáis ahí, en espíritu, y bueno, Dios quiera que nos podamos reunir pronto y vamos a ver lo que Dios tiene planeado con todo esto. Por cierto, algunos de vosotros me habéis mandado preguntas muy interesantes y voy a responderlas, las preguntas que me habéis dicho, y si tienes preguntas en general sobre cualquier cosa, házmelo saber y si el tema da para eso, haré explicaré el tema. Por ejemplo, ahora alguien me ha preguntado sobre dónde vamos cuando morimos, si vamos directamente al cielo o qué pasa hasta el día que resucitemos y vayamos a la boda del Cordero, dónde estaremos, si estaremos durmiendo, si estaremos muertos, si estaremos en el Seol, en el Hades, en el seno de Abraham, o dónde estaremos. Una pregunta buenísima esa y voy a responderla, y si tenéis preguntas así, hacedmelas y yo intentaré responderlas y bueno, que este tiempo sea de provecho y de aprendizaje. No tengo nada más que decir, así que bueno, simplemente desearos que tengáis muy buena tarde. Por cierto, gracias a las hermanas que estáis mandando los pensamientos. Yo por supuesto, los filtro, los escucho yo y está siendo de mucha bendición para mí. Y bueno, lo que sí que quería decir es que los voy mandando en orden. O sea, si me has mandado y todavía no lo he mandado, es que estás en la cola. Pero por favor, mandadme y yo lo reenviaré a las mujeres. Que el Señor os bendiga y espero que nos veamos pronto. Un saludo.